buenas tardes, estamos comenzando con un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Un día especial para un nuevo episodio, así que damos la bienvenida a todos los que van a estar viendo en Facebook un nuevo episodio de nuestro programa. Les damos la bienvenida a los que estarán por primera vez y a los que ya normalmente están con nosotros en sintonía. Estoy con Andrés y con Natán para este nuevo episodio. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bruscamente. ¿Qué pasó? Bien. Hice una pequeña transición. Gracias a este maravilloso programa que tenemos que no nos permite hacer ese fade out. Yo pensé que se había cortado el programa. No, estamos al aire, como estamos al dijo aire Mico todavía. el micrófono. Pero no en vivo hoy día, lamentablemente, porque hay que mencionar eso. Sí, final del verano, así que estamos en transición de muchas cosas. Estamos grabando este programa hoy sábado, pero luego pasaremos el día jueves y todo lo verán normalmente al mismo horario y todo el día jueves. Pero aprovechamos de informar también que este ya es nuestro último programa de verano, ¿cierto? El último programa a esta hora y este día, porque a partir ya de marzo, a partir del sábado exactamente, 3 de marzo, comenzaremos con Esperanza en lo Invisible del año 2018, los días sábado a las 10 de la mañana. Así que corra la voz, informe que los días sábados a las 10 de la mañana tendremos nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Ahora, si quieren esperar hasta el jueves a las 7:30 de la tarde para verlo, también es una opción, pero Claro. se va a transmitir los días sábados a las 10 de la mañana. Exacto, así que es el nuevo horario de este año 2018, esperamos que nos acompañen, ¿no es cierto?, como muchos de ustedes lo han hecho durante este año, y que muchos más puedan seguir siendo parte de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Y estamos ya con nuestro nuevo episodio, un poco, podríamos decir, no sé si relajado, en cierto sentido no es tan relajado dependiendo del círculo, ¿no es cierto?, pero relajado en contraparte con lo que hablamos el último episodio, que hablamos del primer aborto en Chile y de la pena de muerte, ¿no es cierto? Ahora el tema va a ser un poco... Supongo que un poco menos polémico. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahí con los comentarios y la participación de quienes van a ver el programa, también en lo que hoy vamos a estar conversando. Sí. Vamos a estar hablando hoy día sobre los tatuajes. Si los cristianos deben o no deben hacerse tatuajes, qué dice la Biblia al respecto. Y bueno, para empezar esta conversación vamos a ver un pequeño clip, que es un video que ha circulado mucho por internet de un pastor, no me acuerdo cómo se llama el programa de él, creo que ¿qué dice la Biblia? Me parece que es la página, y ahí bueno, en el video está el nombre del pastor. Y vamos a ver los primeros minutos de este video, finalmente, y después vamos a estar comentando sobre ese tema. Así que, Andrés, pues... Corre video. Estamos en la búsqueda del archivo. Dice doctora Cordero, ¿no? Sí. No le cambié el título. Okay. Lo siento. Perfecto. Y ahí arriba, a tu mano derecha. Aquí está. Muy bien. Ahora sí. Corre el video, como dijo. Tienes que poner play. Gracias. Ahí está. Gracias. ¿Tatuarme o no hacerlo? Esa es la pregunta que a miles de jóvenes se hacen. ¿Será bueno o malo? ¿Hará daño a mi cuerpo? ¿Y si me arrepiento después? Todos tenemos una opinión, pero hoy te invito a ver qué dice la Biblia. Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto que se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún pigmento bajo la epidermis. Ciertos datos revelan que entre el 80 y el 90% de las personas con tatuajes quieren eliminarlos en algún momento de sus vidas. Por eso hoy te quiero dar 3 verdades que la Biblia enseña acerca de los tatuajes. Primero, Dios prohíbe imprimir cosa alguna en nuestro cuerpo. En Levítico 19:28 dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. En los mandamientos que Dios le había dado a Israel en el tiempo de Moisés, habían leyes ceremoniales y leyes morales.
Las ceremoniales eran tales como guardar el sábado, ofrecer los sacrificios por el perdón de sus pecados, entre otros, los cuales eran simplemente mandamientos revelando la llegada del Mesías, en el cual se cumplirían todas estas leyes ceremoniales. Por eso Jesús dijo que Él había venido a cumplir la ley, no a seguir guardando toda la ley, sino a cumplir la ley en sí mismo. Pero Él sí guardó todos los mandamientos morales que había establecido desde tiempo atrás. Leyes tales como no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, todas ellas siguen en pie hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces el mandamiento de no tatuarme es algo moral y vigente todavía hoy? Porque Dios es todavía aún más celoso con nuestro cuerpo, pues es templo del Espíritu Santo, como se nos enseña en 1 Corintios 6, 19. Por eso podemos decir que marcar nuestro cuerpo va en contra de la palabra de Dios. Segundo, no importa el mensaje, aún así es pecado. Ahí estamos, porque bueno, el video sigue y da algunas otras razones, pero finalmente esas razones están basadas en el punto número 1, así que vale la pena quizás hablar un poco desde este punto número 1. Bueno, ¿qué te pareció, John, el clip? Sí, yo creo que representa un poco la postura tradicional, un poco de nuestro contexto tanto chileno como latinoamericano, pero ahora vamos a estar examinando. Yo creo que hay una mala interpretación en cuanto a a los pasajes que se utilizan en Levítico y luego lo que apuntan a Primera de Corintios también. Entonces no estoy tan de acuerdo con la interpretación. Yo personalmente no tengo tatuajes, pero porque no me gustan, pero no considero, y bueno, vamos a ir desarrollando el tema que tenga que ver con una prohibición bíblica como estamos planteando en este clip, Nathan. Sí. Bueno, probablemente antes de continuar, para ser transparente, debería mencionar que yo sí tengo unos tatuajes, así que no es tan difícil discernir cuál es mi postura al respecto. Y bueno, también mencionar que cuando los cristianos empiezan a hablar de este tema, los que están a favor y los que están en contra, muchas veces la respuesta que dan no siempre es la más adecuada. Por ejemplo, hay muchos cristianos que están a favor de los tatuajes y dicen, cuando se les habla de este pasaje en Levítico 19:28, dicen, ya, pero eso está en el Antiguo Testamento, entonces claro, no importa. Uh-huh. Esa no me parece una respuesta adecuada para un cristiano que realmente quiere tener una cosmovisión bíblica, quiere hacer las cosas desde una convicción y siempre aferrados a la palabra de Dios, ¿me entiende? Entonces, yo creo que esa no es la respuesta adecuada y el problema está en que muchas veces, como no hemos mirado de cerca lo suficiente la ley de Dios, tampoco tenemos una habilidad de discernir y de entender de qué está hablando la ley en ese contexto y cómo aplicamos esos principios en el día de hoy. Porque como tenemos muchas veces una mirada muy superficial a la ley de Dios y como vemos a otros que usan y transgiversan las escrituras para hacer cosas que realmente van en contra de la ley moral de Dios, tenemos temor a empezar a indagar y empezar a decir, no, esta ley es ceremonial, esta ley es moral, ¿me entiendes? Porque hemos visto cómo algunos han usado esos métodos para justificar cosas que claramente son pecado en ese sentido. Entonces, me parece interesante la primera parte del video de esta persona, Yahaziel me parece que es su nombre, porque intenta establecer y entiende, o por lo menos habla de la diferencia entre las leyes morales, las leyes ceremoniales, hace esta distinción,
pero dice que el tema de los tatuajes es parte de la ley moral. Y yo creo que ahí es donde yo tendría un problema con lo que está diciendo, porque hay varios elementos en cuanto a este pasaje. Volvamos y leamos juntos Levítico 19, 28, que dice, en otra versión, dice, no se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes, yo soy el Señor. Entonces aquí y en varias de las versiones modernas toman esta palabra y la traducen directamente como tatuajes. En la Reina Valera me parece que dice como marcas en el cuerpo. Pero es importante mencionar que esta palabra que se traduce acá como tatuaje, esta palabra hebrea, solo aparece una vez en el Antiguo Testamento y en la Biblia finalmente, y es en este lugar. Por lo tanto, es difícil interpretar esa palabra realmente. Y eso hay varias palabras que solamente aparecen una vez en la Biblia y no es tan fácil establecer a qué se refieren. Porque cuando tienes varios ejemplos de una palabra, ¿cierto? Ahí es más, te facilita un poco el trabajo. Pero los traductores lo traducen acá como tatuaje. Entonces hay que mencionar eso, que solamente aparece en un lugar en la Biblia esta palabra. Y lo otro es el contexto en el que aparece, que es Levítico 19, 28, que dice, no se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto. Porque aunque la palabra tatuaje o que se traduce como tatuaje no aparece en otras partes del Antiguo Testamento, sí hay pasajes paralelos que hablan de esto de cortarse por los muertos. Otro pasaje paralelo que podemos ver es Levítico 21, dos o tres capítulos después, Levítico 21, 1 al 5, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo y su hija o su hermano, o por su hermana virgen que está cerca de él, por no haber tenido marido. Por ella puede contaminarse. No se contaminará con pariente por matrimonio entre su pueblo, pues él se profanaría. No se hará tonsura en su cabeza, ni se rasurarán los bordes de la barba, ni se harán sajaduras en su carne. Entonces, si vemos el contexto de este pasaje, Levítico 21, tiene que ver con la contaminación, con la pureza ceremonial, ¿cierto? Es muy claro en este pasaje, está hablando de, porque cierto, si tocaban el cuerpo de un muerto se hacían ceremonialmente impuros. Y estas leyes, estar ceremonialmente impuro, obviamente tiene que ver con leyes ceremoniales. Entonces, el mandamiento que estaba ligado a cortarse el cuerpo por los muertos claramente tenía una connotación ceremonial, no necesariamente una connotación moral. Y por eso en el contexto está junto con rasurarse los bordes de la barba, ¿cierto? Está en el contexto de tocar un muerto, porque esos no son necesariamente actos morales, ¿cierto? Pero sí son actos que, según la ley de Dios, hacían a las personas ceremonialmente impuros por un periodo. Y ese no es el único ejemplo. También tenemos Deuteronomio 14, versículo 1. Dice, ustedes son hijos del Señor su Dios. No se sajeen ni se rasuren la frente a causa de un muerto. Entonces tenemos dos ejemplos. Y claramente vemos que el contexto del mandamiento tiene que ver con impureza ceremonial. Y también es importante recordar que si realmente el acto moral, el problema moral era cortarse el cuerpo, ahí estaríamos en problemas porque esta prohibición no solamente aplicaría a los tatuajes, también aplicaría a cualquier tipo de cirugía, cualquier vacuna, todas esas cosas. Si realmente vamos a aplicar el estándar de la ley de Dios,
la cirugía y las vacunas ya no serían opción para el pueblo de Dios finalmente, porque estarías cortando el cuerpo, y ahí es donde está el problema. Entonces, claramente las personas que están en contra de los tatuajes generalmente no están en contra de las cirugías. Por lo tanto, me parece que no es necesariamente un tema moral por sí solo en cuanto a la prohibición de los tatuajes en este caso. Sí, yo estoy de acuerdo con esa interpretación porque creo que tiene, bueno, va un poco en línea con el pasaje, ¿no es cierto? Algunos interpretan ese pasaje de Levítico como prohibiciones en cuanto a que eran paganas y todo lo que tú decías, Natán, en cuanto al rasurarse la barba, a cortarse el cabello, que también quedaría dentro de una prohibición si tomáramos este pasaje como literalmente, pero yo creo que nuestro hermanito del video iba bien. Y ahí como en la interpretación en cuanto a lo moral, ¿no es cierto? Ahí se nos traspapeló un poco en cuanto a esto, porque yo creo que es importante lo que hablábamos al principio de ver tanto para un lado, decir estar a favor o en contra. Es importante, como siempre decimos, tener una visión bíblica clara con respecto a esto, porque muchos tomamos este mismo pasaje para decir, no, es negativo hacerlo, tatuarse, o sí, es permitido, ¿no es cierto? Pero de los dos puntos de vista, desde una mala interpretación del pasaje mismo de Levítico, bueno, y de lo que estábamos leyendo ahora. Entonces yo creo que es importante y un poco lo que queremos apuntar en este episodio a esto, a tener un buen fundamento bíblico en cuanto a este tema. Bueno, y estamos centrándonos en los tatuajes, pero también para otras cosas que no sé, que pensábamos hacer programa más adelante, también tiene mucho que ver con esto, con la interpretación de pasajes en los cuales consideramos, en el caso de los tatuajes ahora, que es prohibido, lo que algunos plantean como el caso del video, que es prohibido hacerse tatuajes, ¿no es cierto? Y la base bíblica que da. Sí, y yo creo que es muy importante entender en este punto lo que estamos diciendo, que este es un tema de libertad cristiana, porque no estamos necesariamente diciendo que hacerse un tatuaje es una buena idea, no estamos diciendo que todos los cristianos deberían tener tatuajes tampoco, pero lo que intentamos hacer, y creo que es muy importante, es regir nos por la palabra de Dios finalmente, por las escrituras, y poner los límites donde las escrituras ponen los límites, no donde a mí me parece que es lo mejor o no en acuerdo con mis gustos finalmente, porque ese era un gran problema que tenían los fariseos finalmente en el Nuevo Testamento. El problema de los fariseos no era que ellos honraban la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, ese no era el problema. El problema es que ellos ponían sus propias tradiciones, algunas eran buenas tradiciones, ¿cierto? Pero los ponían por encima de la palabra de Dios y los ponían como más importante obedecer esas tradiciones que obedecer la palabra de Dios. Entonces, no sé, ¿es buena idea lavarse las manos antes de comer? Sí, probablemente. Pero los fariseos habían puesto esa tradición que tenían por encima de los mandamientos de Dios. Y ahí es donde está el problema. Ahora, nosotros como evangélicos muchas veces miramos a los fariseos y sí, nosotros no somos como ellos. Pero lamentablemente hemos creado nuestros propios mandamientos que no podemos demostrar desde la palabra de Dios. Y los hemos puesto en muchas ocasiones como temas más importantes que los mismos mandamientos que encontramos en las Escrituras. Entonces, por esa razón es importante hablar este tipo de tema, porque tiene que, como dice en Romanos capítulo 14, ¿cierto? Donde habla versículo 14, capítulo 14, versículo 5, dice, uno juzga un día que es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido según su propio sentir o su propia mente. Y en este capítulo está hablando de cosas que son secundarios, cosas que
porque Pablo sí podríamos decir que es muy dogmático sobre ciertas cosas. Si tú ves no sé, en el mismo libro de Romanos, hay ciertas cosas que él va al hueso, él es muy preciso, dice, no, esto es lo correcto. Y hay otras cosas que dice, ¿sabes qué? Ustedes pueden decidir, su conciencia ante Dios, esto es algo entre ustedes y Dios, y pueden tomar una decisión en cuanto a este tema en particular, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante que nosotros como cristianos podamos hacer esa diferencia también y entender, y es por eso que tenemos que ir y estudiar estos pasajes para establecer si estamos hablando de un tema realmente moral, un tema que tiene que ver con la verdad de Dios que no cambia con el tiempo, o si estamos hablando de un aspecto ceremonial y que tenía una connotación específica para un tiempo específico. Uh-huh. Y ahí es donde se centra esta conversación. Entonces, la conversación no es entre las personas que quieren honrar la Escritura y las personas que no les importa lo que dice la Biblia, sino realmente es entender y ser como Pablo, tener ese discernimiento para saber si estamos hablando de algo más permanente o si estamos hablando de un aspecto temporal que encontramos en la Escritura. Sí, yo creo que en relación a eso muchos, y bueno, y es como una pregunta a la vez, entonces el tema específico de los tatuajes quedaría, no sé si decirlo, pero quedaría un poco a la interpretación personal. ¿Tú crees que queda como, porque muchos lo plantean así, es como, se trata de mi relación con Dios y es casi como que reciben una convicción en el corazón por ocupar términos, ¿no es cierto? Y dicen, no, es que yo siento en mi corazón de hacerme tal tatuaje. Y caemos en el tema un poco que plantea también el video de, entonces quiero tatuarme Dios o tatuarme una cruz porque esto simboliza tal cosa en mi relación con Dios. ¿Tú crees que los tatuajes tienen que ver un poco con eso, con esa interpretación personal o esa intimidad con Dios? Lo que pasa es que yo creo que hay muchas decisiones en general que podemos tomar en nuestra vida como cristianos sobre un montón de temas. Uh-huh. Que finalmente, más que cualquier otra cosa, pueden haber actos o cosas que para una persona es bueno o no es algo negativo, pero para otra persona está realmente yendo contra su conciencia, yendo en contra sus convicciones. Y porque en Romanos capítulo 14 también habla de que hay hermanos que son débiles en la fe, finalmente. Sí. Entonces, hay hermanos que, y en ese contexto estaba hablando de la carne, ¿cierto?, sacrificada a ídolos. Y Pablo, por un lado, está diciendo, mira, carne es carne, ¿me entiendes? O sea, el hecho de que le tiraron agua bendita o lo que sea, no cambia esto. Y el problema, en ese tiempo especialmente, es que si iban al mercado, quizás no estaban totalmente seguros si esa carne había sido presentada a ídolos o no. Entonces, Pablo en ese caso básicamente está diciendo, mira, no es necesario que ustedes estén en cada puesto preguntando, ¿esto fue sacrificado? O que tienen que, no sé, ver el animal vivo y ver todo el proceso hasta que llegue a ustedes la carne para poder recién ahí comprar. Pablo estaba diciendo, mira, ¿sabes qué? Porque como muchos estaban saliendo de un contexto pagano, esa connotación, el hecho de ser sacrificado o ser presentado, ¿cierto?, a ídolos, les traía un poco de su pasado, ¿cierto? Y tenía una cosa que les recordaba sus tiempos antes de estar en Cristo, e incluso podía como un poco dificultar o no ser de gran ayuda en su relación con Dios. Entonces, por esa razón, Pablo está diciendo, mira, cada uno que esté convencido en su propia mente, porque yo creo que nosotros podemos tener convicciones personales sobre un montón de cosas, por ejemplo, sobre la hora que yo me voy a acostar o la hora que me levanto en la mañana, ¿me entiendes? Claro. Y pueden ser muy buenas ideas, pueden ser, por ejemplo, es muy buena idea levantarte una hora antes de lo que, no sé, por ejemplo, tienes que estar en el trabajo o tienes que estar en otra cosa para preparar tu día, para tener un tiempo con Dios o leyendo la palabra, un tiempo de oración. Pero
decir que es una muy buena idea y hacer la sugerencia es muy diferente que andar yendo a la casa de todas las personas y a ver, John, hoy día es martes, ¿tú dónde estabas a las 7 de la mañana? ¿Me entiendes? Y de eso estoy hablando. Entonces una persona puede tener una convicción muy potente en cuanto a despertar todos los días a cierta hora y tener cierta rutina, y eso es algo bueno, eso es algo que Dios usa en su vida, pero eso no necesariamente significa que todos tienen que hacer eso. Y yo creo que este tema de los tatuajes cae en esa misma categoría, ¿me entiendes? Es una decisión que las personas tienen que tomar, y tampoco es una decisión que deberían tomar a la ligera, ¿me entiendes? Entonces, es una decisión que tiene varios factores, aparte de si el acto en sí es malo en sí o si es algo que es más o menos neutro como un acto, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde es importante como saber hacer la diferencia en este tipo de situaciones. Yo creo que también tiene mucho que ver con la motivación del corazón en ese sentido, porque para muchos se plantea como un símbolo radical o medio revolucionario, esta cosa de tatuarse, pero yo creo que tiene que ver mucho cuál es la motivación de nuestro corazón a hacerlo, finalmente. Y he visto varios comentarios, bueno, ahora que estábamos como preparando un poco el programa, ¿no es cierto?, de distintos pastores, algunos más conocidos, otros no tanto, ¿no es cierto? Y yo creo que también plantean lo mismo que estamos, un poco lo mismo que estamos hablando, pero también lo plantean dependiendo de su cultura o aún mismo de su propia tradición como iglesia también. Ahora también esa es otra pregunta. ¿Cuánto tiene que ver nuestro entorno en este sentido en la decisión? Porque hablábamos del versículo, ¿no es cierto?, de los hermanos débiles en la fe, ¿no es cierto? Si vemos algún hermano que no está viendo, que es de una iglesia muy tradicional, ¿no es cierto?, y que si él llega con un tatuaje posiblemente a su iglesia y probablemente lo saquen de la iglesia. Hay iglesias más tradicionales en Chile, que si tú bebes alcohol eres disciplinado dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, que es otro tema, o en el caso de los tatuajes también es completamente no permitido. Ahora, ¿cuánto tiene que ver eso también en nuestra decisión en cuanto a nuestro contexto cultural? O creo que también hablábamos cuando los papás, no, lo que tú decías delante del ejemplo, cuando los papás no dejan al hijo, por ejemplo. Claro, sí, esos son, yo creo que son temas que podemos ir viendo en cuanto a si es una decisión sabia o no finalmente, porque ahí es donde yo creo pueden variar un montón de contextos, y yo creo que uno de los más relevantes es como lo que está diciendo, o sea, un papá si es un niño que tiene 15 años y dice quiero tatuarme, por ejemplo, obviamente si va en contra lo que sus papás le ordenaron en ese punto, estaría en pecado, ¿cierto? Porque la Biblia dice que tiene que obedecer a sus padres y el tatuarse, la Biblia en ninguna parte dice que tenemos que tatuarnos, entonces no es como que los padres le están pidiendo hacer algo que va en contra de su conciencia o algo así, ¿me entiendes? No es como que los padres le están diciendo, no, tú tienes que hacer este pecado, por ejemplo, y él se está rehusando a hacer el pecado. Entonces, obviamente va a variar en cuanto a las diferentes situaciones en ese sentido, pero lo primero que se debe establecer es si el acto en sí es malo en sí mismo o si puede ser la decisión incorrecta dado ciertas circunstancias. Y ahí es donde tenemos una diferencia importante con el hermano que hizo el video, porque él está diciendo que el acto en sí está prohibido. Y ahí es su segundo punto, no lo mostramos, pero era básicamente, mira, el fin no justifica los medios. Entonces, si tú dices, sí, la Biblia prohíbe los tatuajes, pero es que yo voy a hacerme un símbolo cristiano, así que no hay problema, él dice, claro, la Biblia dice que el fin no justifica los medios. Y en eso estamos en acuerdo, pero lo que estamos en desacuerdo es en plantear que Levíticos 19:28
nos enseña que el tatuarse es un acto que va contra la ley moral de Dios. Yo creo que eso no ha sido establecido y de hecho él ni siquiera da mucho argumento en ese caso. Lo único que hace es decir, mira, este es el versículo, dice esto, hay leyes ceremoniales, hay leyes morales y su punto final. ¿Y cómo sabemos que es moral? Bueno, porque Pablo dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ese es su único argumento. Y bueno, también quería referirme un poco a este pasaje en 1 Corintios capítulo 6, porque es usado por un montón de cosas. Muchas cosas. Es como, oye, está ahí comiendo mucha sopaipilla, hermano. Claro, acuérdese que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o un montón de otros temas. La gente los cita libremente, pero me parece muy curioso porque creo que la mayoría, por alguna razón, no han leído el versículo anterior. Porque el versículo anterior es muy importante, es muy crucial cuando vamos a aplicar 1 Corintios 6, 19. Dice así, vamos a leer del 1 Corintios 6, 18 hasta el 20. Dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, es increíble porque generalmente, muy pocas veces he escuchado personas hablando de la inmoralidad sexual. Es decir, jóvenes, recuerden que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Casi siempre están hablando de la dieta o de los tatuajes o de un montón de otros temas. Pero el versículo 18 dice, todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces vemos que la inmoralidad sexual afecta el cuerpo de una manera diferente a los otros pecados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y entonces después dice, por esa razón, ya que este pecado de inmoralidad sexual de cierta manera es denigrante, ¿cierto? Es denigrante para nuestro cuerpo. Bueno, y eso también se puede ver de Romanos capítulo 1. Es algo vergonzoso realmente. Pero de una manera especial, diferente a estos otros pecados. Y lo otro que es importante recordar es que claramente el adulterio, claramente la fornicación, la inmoralidad sexual es parte de la ley moral de Dios. Esos son elementos que no cambian con el tiempo, esos son elementos que siguen siendo pecado. No estaba hablando de un caso de impureza ceremonial, no estaba hablando de un caso de comer marisco o de cortarse los bordes de la barba. Entonces, aplicar este pasaje, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando Pablo mismo limita su contexto, me parece que es sacar a la Escritura de contexto, finalmente. Sí, bien interesante ese pasaje. Y yo creo que es bien profundo en realidad, aunque planteábamos que en el principio, obviamente que era un tema más relajado en relación a lo que veníamos hablando, entre comillas, porque muchas de las diferencias en cuanto a las distintas iglesias dentro de la iglesia evangélica en general, tiene que ver mucho con este punto que estamos tocando, porque no tenemos grandes diferencias en cuanto al concepto del Dios Trino, bueno, en algún aspecto de la salvación sí, pero no en cuanto a que nuestra salvación es solamente por los méritos de Cristo o cosas así, pero en este tema específico y la profundidad y la raíz de este tema, la motivación de este tema, sí tenemos grandes diferencias. Al malinterpretar muchas veces estos pasajes, y más que nada uno diferencia una iglesia de otra en muchas de estas cosas. En que estos se visten de esta forma y ustedes no se visten de esta forma, en que ustedes toman vino y estos otros no toman vino, o temas así, y se plantea como
casi el concepto de santidad desde ese punto muchas veces. Es decir, Claro. Este es más santo porque no se tatúa o no bebe alcohol o se viste de tal forma, es como más santo que este otro, y como que la iglesia es mejor que esta otra por estos temas. Y yo creo de ahí la importancia de la buena interpretación de los pasajes que estamos teniendo a continuación, y tanto en Corintio o en Levítico lo que estamos viendo, y aún también lo que compartían delante del examinar nuestro corazón en cuanto a estos temas y a la relevancia que tienen para nosotros como cristianos, independiente de las congregaciones de las cuales seamos, y también lo que nosotros desprendemos un poco de esto en cuanto a nuestra propia santidad y a nuestra propia santificación día a día. Claro, y bueno, y creo que también es importante mencionar que quizás es un punto válido hablar de la idea de que, bueno, nuestros cuerpos son un regalo de Dios, por lo tanto no deberíamos mal usar nuestros cuerpos. Uh-huh. Pero el problema es que eso no es lo que Pablo está... el problema está en aplicar la escritura incorrecta a un pensamiento que puede ser correcto. Porque Pablo no está hablando de eso, está hablando de inmoralidad sexual. Y otro punto junto a eso es que cuando lo aplicamos al tema del tatuaje no es paralelo. Porque cuando alguien comete inmoralidad sexual no es una marca visible en el cuerpo, ¿me entienden? No hay un cambio visible en su cuerpo, es algo que afecta más su interior, es algo que afecta su mente, su espíritu. No es tanto un tema principalmente visible. Uh-huh. En cambio, el tatuaje es un tema netamente visible. Ahora, pueden haber motivación en su corazón, hay otros temas que pueden estar pasando en su interior, pero el punto principal es una marca visible en el cuerpo. Entonces, por lo tanto, no hay un paralelo y no hay una justificación para usar este tipo de pasaje en cuanto a este tema, yo creo. Uh-huh. Sí, leía un poco, por ejemplo, en relación a esto mismo, lo que el pastor John Piper planteaba, porque tiene un programa en donde le preguntan al pastor John, ¿no es cierto?, y él responde en relación a muchos temas, y un joven le pregunta en relación a este tema. Y él, quiero solo detenerme en lo que él dice en el principio, al comenzar a hablar de este tema, dice que hacerse un tatuaje... Dice, no estoy diciendo que hacerse un tatuaje es intrínsecamente un pecado o malvado. No quiero decir eso porque no lo veo así en las escrituras, un poco Claro, lo que estamos hablando. En ese punto es el punto principal que hemos hablado hasta este punto. Claro, de ahí parte toda nuestra interpretación bíblica en cuanto a lo que estamos aplicando. No creo que lo sea, él plantea. No creo que sea esa la manera en la que debamos tomar decisiones en esto, basado en esa mala interpretación de los versículos como hemos estado hablando nosotros. Y debemos tratar de tener una guía bíblica como lo vimos ayer. Y él plantea 6 razones por las cuales él cree, y él lo dice, en que él considera que solo su sentido personal de sabiduría y un poco de lo que él ha vivido y lo que yo he explicado un poco parte de la propia cultura, y por qué él considera que hay 6 razones para no hacerse tatuajes, pero lo plantea un poco en el hecho de jóvenes, por ejemplo, que van a buscar un trabajo y les puede afectar, entonces lo plantea en ese nivel, claro, en un nivel más cultural o en un nivel... Un nivel de aconsejar. De aconsejar, que yo creo que un poco el rol pastoral en este sentido. Claro. Porque si yo veo que viene un niño, por ejemplo, el mismo caso que damos un cabro de 15, 16 años, y dice, pastor, yo quiero hacerme un tatuaje, pero mi papá no me deja. Y no le vaya a decir, no, tienes que hacértelo porque no es pecado y no es algo malo. El consejo sería, o tienes que obedecer a tus padres, o en otro sentido, un compadre que tiene, un hermano que tiene para trabajar en el ambiente de oficina, por ejemplo, en un ambiente de administración de empresa, o que está moviéndose en esa área, obviamente le puede afectar en lo laboral, pero no parte del consejo en el sentido de decir, no, es pecado, hermano, y por eso usted no puede hacerlo porque la Biblia dice eso, porque la Biblia, como estamos viendo, no lo dice. Uh-huh. Y bueno, y también ahí es donde entra un poco algo que es bastante más relativo, porque tiene que ver también con el momento cultural, el momento y el tiempo en el que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, hace incluso 40 años, el hacerse tatuajes era algo que era
totalmente como tabú en Claro. muchos contextos. O sea, y realmente era marca de rebeldía, de un montón de cosas. Pero hoy en día todo el mundo tiene tatuajes, ¿me entiendes? Y es algo no es como gran cosa que alguien tenga un tatuaje en el mundo en el que estamos hoy en día. Es algo muy común. Entonces, yo creo que ese es un punto también como importante al mencionar en todo esto, que ya no tiene, yo creo, la misma connotación rebelde que tenía alguna vez. Uh-huh. Y en contextos como, no sé, en culturas donde es los maorí o en Fiji, en islas así que es parte como de la cultura o no sé, en Isla de Pascua, no sé cómo será aquí en Chile, pero yo creo que es bien interesante un poco lo que estamos planteando y la importancia de tener madurez en cuanto a este tema, la importancia de tener una visión bíblica clara en relación a este tema específico y a muchos otros que se desprenden de lo que mismo que estamos hablando. Venía un poco, bueno, que otro tema no lo voy a mencionar, pero tiene mucha importancia en relación a las decisiones que tomamos y a tener una claridad bíblica en cuanto a lo que estamos conversando hoy. Sí, y bueno, y también aquí entramos, yo creo que hemos establecido un poco el tema bíblico en cuanto a los tatuajes y si es un acto que en sí está mal, si es un acto que en sí es maligno. Y creo que hemos establecido que no es así. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuáles son algunos puntos a considerar si alguien quiere hacerse un tatuaje? Y uno que algunos han mencionado y es el tatuaje puede causar problemas de salud. Y ese es un punto, yo creo que quizás nosotros no somos las personas más calificadas para darles toda una charla sobre los problemas de salud y los tatuajes. Uh-huh. Eso es algo que cada uno puede ir investigando, puede ir encontrando información, pero de esa forma no es diferente a otros temas, ¿me entiendes? Como cualquier tema uno tiene que estudiar, ver si hay problemas, ver cuál es la manera más segura, más saludable. Pero eso es un punto que se debe reflexionar, que la gente debe también estar considerando. Y, por ejemplo, yo sabía de alguien hace unos años que se hizo un tatuaje en un lugar tropical, Uh-huh. creo que en la isla Salomónica, algo así, y hay un chico que murió porque se le infectó el tatuaje, el lugar donde estaba no era el mejor lugar para tener, porque al final tienes una herida abierta con un tatuaje cuando está en su proceso de sanar y todo lo demás. Entonces, obviamente hay ese tipo de tema que hay que considerar, el tema de salud, el tema dónde lo vas a hacer, ¿me entiendes? Con qué persona, qué tan... si es como el tipo de cosa que está buscando lo más barato y quizás no es siempre la mejor idea, ¿cierto? Y el tema de la aguja y todo lo demás, Uh-huh. que estén limpio, nuevo y todo eso son temas de salud que uno debe considerar cuando está tomando esta decisión. Uh-huh. Sí, yo creo ahí importante el consejo, un poco en ese sentido, tanto el consejo de los padres, ¿no es cierto?, de la edad que tengamos, aún de nuestros pastores. Y yo creo que en este tema, como en mucho, es importante el consejo y el hacer las cosas bien. Me acordé de un programa bien freak que dan en el cable donde ayudan unos tatuadores a transformar unos tatuajes feos. Sí. Y es como, y llega cada uno con cada tontera de tatuaje que se lo hizo en una borrachera, obviamente no cristiano, en un tiempo de borrachera y que entró a una cuestión y le hicieron un tatuaje horrible y ahí lo ayudan un poco a cambiar eso por algo más bonito. Claro, Entonces, igual en ese punto también yo creo que otro tema que es importante es el contenido, o sea, ¿qué nos está? Porque ya, claro. si hablamos del tatuaje en sí, quizá eso es algo bastante neutro, Uh-huh. pero la pregunta ahora es, ¿qué marcas vamos a poner en nuestro cuerpo? No sé, o sea, te vas a poner un correcamino, Claro, un coyote. o un coyote, o bueno, yo creo que nadie hoy en día hace eso, pero No, es igual ahí nos falta. igual nos faltan algunos. Claro.
Pero incluso más allá, en cuanto a símbolos quizás medio satánicos, símbolos medio bastante paganos, ¿cierto? Claro. Y porque hay hartos tatuajes que tienen esa connotación. Y obviamente ahí es donde quizás no sería buena idea, por supuesto, no sé, tatuarte un pentagrama o una cruz invertida o algo así. Porque también, y también tomar en cuenta este tema de qué estamos comunicando. No solamente, porque, por ejemplo, había una banda cristiana metal hace un tiempo que, no me acuerdo si una polera o un disco, pero tenían una cruz invertida. Yeah. Y su justificación para eso era, no, lo que pasa es que como Pedro lo crucificaron al revés, por eso tenemos la cruz invertida. Ahora, no me pareció tan buena la lógica de esa idea. ¿Por qué? Porque ya quizás para ti y las 5 otras personas de tu banda que hablaron del tema saben que se refiere a eso, pero las otras personas que ven una cruz invertida lo van a tomar de otra manera, finalmente. Entonces, no estoy diciendo que todo el rato tenemos que estar pensando en cada detalle porque alguna persona en alguna parte se podría ofender por algo que expresamos. Pero sí tenemos que tomar en cuenta cómo esto va a ser visto por otras personas en cuanto a los símbolos, en cuanto a un montón de cosas en ese sentido. Entonces, que no es una persona que lo va a ver nomás, pues como es finalmente los fans completos de una banda que van a estar probablemente interpretando lo contrario. Claro, entonces ahí ya hay una interpretación generalizada en relación a eso. Entonces eso igual es un factor en todo este tema. Por ejemplo, bueno, yo hablando de mi tatuaje, yo hice se llama un chi-ru, este símbolo que tengo en el dedo. No sé si hacer un primerísimo primer plano. Y bueno, este símbolo es... la mayoría lo ve y saben que tiene algo que ver con el Imperio Romano y bueno, otra persona alguna vez pensaba que era el logo de una banda que se llama Pennywise, que tiene el logo de esa banda tiene una P y una W, justamente. Y había un cabro una vez que me decía, me empezó a hablar de Pennywise y sí, a mí también me gusta la banda. Y yo decía, bueno. y yo dentro de mí hablaba y pensaba, ¿y por qué? ¿Cómo sabe que me gusta Pennywise? Y después, como una hora después me dijo, sí, tienes el logo de la banda. Y dije, no, eso no es el logo de la banda. Entonces, pero este es un símbolo antiguo, cristiano, que después fue adoptado por Constantino cuando se convirtió al cristianismo y fue como el símbolo de su imperio, pero es un símbolo más antiguo cristiano que son las primeras 2 letras, chi y ru, de Christos en griego, finalmente. Entonces esa X tiene como sonido de C y esta P tiene sonido de R. Entonces era un símbolo para el nombre de Jesús, para Cristo, finalmente. Entonces ahora, quizá este tatuaje podríamos decir que está un poco en el punto medio, porque muchas veces tengo que explicarle eso a las personas, ¿cierto? Muchas veces quizás no conocen totalmente la connotación, pero sí es algo que tiene para mí y una raíz bastante cristiana, o sea, son las 2 primeras letras del nombre de Jesús, ¿me entiendes? Entonces no es algo tan difícil de explicar en ese sentido. Pero sí tiene que ser un tema si alguien toma esa decisión de tatuarse, de reflexionar sobre el significado, sobre qué estoy comunicando, ¿cierto?, con esto. A muchos de nosotros nos gusta tatuajes que tienen un significado cristiano, ¿cierto?, que tienen un elemento en lo personal que me recuerda de verdades bíblicas, ¿cierto? Eso yo creo que es algo muy útil para si alguien se va a hacer un tatuaje, mejor que sea ese tipo de tatuaje y no sé, el correcamino. Muy bien, ha sido
todo un tema en relación a esto. Ustedes pueden comentar, dejar sus opiniones, sus comentarios, ¿no es cierto? Si están de acuerdo, si no están, si están en desacuerdo, si tienen otras posturas o aún otra interpretación en relación a los versículos que hemos mencionado, que hemos visto en el video que vimos la primera parte. También ustedes pueden ahí dejar todo en nuestra página en Facebook, ¿no es cierto? Y visitar también nuestra página Esperanza en lo Invisible. .com o ¿no .net, las dos funcionan. Las dos funcionan. Y ahí puedes ver todos los episodios que hemos tenido hasta este día. Y recuerda que nuestro próximo programa ya no será, o sea, los programas de aquí en adelante, el 2018, no serán los días jueves, sino que pasaremos al día sábado, por distintos temas de logística, ¿no es cierto? Y de traslado, unos para allá, otros para acá. Lo vamos a hacer el día sábado a las 10 de la mañana. Así que en tu día de descanso, día sábado, ahí puedes estar a las 10 de la mañana en tu celular y escuchar nuestro programa Esperanza en lo Invisible y ser parte de todo lo que hemos estado conversando a lo largo ya de un año y ahora que estamos comenzando con esta nueva temporada, ¿cierto? Así es. Sí, muchas gracias a todos por ser parte de esto. No olviden poner like y especialmente, por favor, no olviden de compartir estos episodios porque hoy en día en Facebook esa es una manera que ustedes nos pueden ayudar y este episodio puede llegar a más personas. Así que recuerden el botón compartir y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Nos despedimos como siempre. Que Dios les bendiga. Tengan un buen comienzo de año. Día marzo ya se nos viene los primeros días de marzo. Así que mucho ánimo. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo en el próximo programa Esperanza en lo Invisible. Hasta pronto. Este va el jueves 22. Sí.